ciudadanos vulnerables, heridos por explosivos. Cuando di la vuelta a salir fue cuando lanzaron la otra y fue la que me afectó porque pues estaba de frente al vidrio. Piedras lanzadas desde universidades a vehículos donde viajaban familias. Cuando de pronto entra una piedra por la ventana, salen volando vidrios por todo lado. Desmanes que cada vez están dejando más víctimas en la población. Afectándome a mí o a cualquier otra persona. Ellos no miden las consecuencias cuando están haciendo eso. Un clamor ciudadano que ha llevado a plantear un debate en el país. ¿Se debe regular la protesta social en Colombia? Una cosa es protestar y otra es violentar los derechos del resto de los colombianos. Si quieres, pues se movilice la gente el sábado a las 3 de la mañana, si no afecta la movilidad y no afecta a la ciudadanía, pues entonces ¿cuál sería el resultado de una movilización de este tipo? ¿Y qué responden unos de los protagonistas de estos actos violentos? ¿Por qué no protestar por sus derechos de forma pacífica sin generar violencia y afectar a otros ciudadanos? Buenas noches. El próximo jueves 21 de noviembre está convocado un paro nacional y se puede decir que es el rey de todas las manifestaciones. Millones de colombianos saldrán a las calles por diferentes razones. Sin embargo, debido a que algunas de estas protestas han terminado en actos violentos, varios sectores creen que este derecho sagrado que tenemos todos los ciudadanos de países democráticos y que este año ha acaparado titulares en todo el mundo, debería ser regulado y hasta cierto punto controlado. Se trata de ciudadanos que han recibido el impacto de una piedra o una explosión, de miles de comerciantes que se quiebran porque sus mercancías quedaron inmovilizadas y se perdieron. Se trata de familias que temen por sus vidas por estar en el lugar equivocado. Millones de ciudadanos que sienten ira y tristeza cuando ven sus bienes y monumentos históricos destruidos y saben que la plata para repararlos saldrá de sus bolsillos. Por eso esta noche, en la investigación de Laura Hincapié, abordaremos uno de los debates más relevantes del año. ¿Se deben regular las protestas sociales? ...25 de septiembre de 2019. Esa fue la fecha de uno de los más recientes disturbios en Bogotá. Quienes tiran piedras son encapuchados que protestan cerca a la Universidad Pedagógica y bloquean el paso de una importante vía en el norte de la capital. Miles de ciudadanos que vieron este video denunciaron en redes sociales que esta no es una manifestación social, sino un violento acto vandálico liderado por encapuchados que terminan, según esas voces, cometiendo delitos. Ese 25 de septiembre, Aura Lucía Cárdenas estaba en el lugar y en la hora equivocada. Yo ese día hubiese podido perder la vida. Ella es una humilde madre soltera de 49 años, que se gana la vida como mensajera en una empresa vecina de la Universidad Pedagógica. Subí por la 72 y entré al cajero a hacer una transacción que necesitaba, cuando sentí el ruido del vidrio que se partió. Mientras retiraba dinero, en un solo instante, la calle se había vuelto un campo de batalla. Papas bomba, estruendos, trifulcas eran el cóctel de la escena que ella observaba. Cuando di la vuelta a salir fue cuando lanzaron la otra y fue la que me afectó porque pues estaba de frente al vidrio. Todos los vidrios se me fueron a la cara y a las manos. La explosión de una papa bomba que asegura lanzó uno de los encapuchados casi le quita la vida. Sentí los vidrios en la cara, sí sentía como dije, Dios mío, o sea, ¿qué está pasando?
Una cámara de seguridad captó el momento cuando la indefensa mujer sale con las manos arriba, como rindiéndose ante la horda, con un solo propósito: rogar porque no la volvieran a atacar. Peatones, aterrados con su angustia, se solidarizaron con Aura Lucía. Me llevaron a la clínica del country, tenía bastantes cortadas en casi todo el rostro, como el 90% de la cara. ¿Usted alcanza a ver quién le lanzó la papabomba? Encapuchados, es que me dieran la cara para yo poderles decir por qué. O sea, ¿qué mal les hice yo para que hubieran hecho esto conmigo? Aura Lucía, madre de 2 pequeñas niñas, no solo tiene cicatrices en su rostro, aún vive con una más profunda, la que le recuerda a diario el terror que padeció ese día. Afectándome a mí o a cualquier otra persona. Ellos no miden las consecuencias cuando están haciendo eso. ...24 de octubre de 2019... Encapuchados bloquean la carrera 30 al frente de la Universidad Nacional. De nuevo se presentan desmanes en esta zona de la ciudad. El escuadrón antidisturbios de la policía SMAT buscó retirar a los estudiantes de la vía. El resultado, un enfrentamiento con gases de un lado y piedras de otro. En el medio quedaron decenas de conductores que transitaban la vía. Uno de ellos era Cristian Laverde. Veníamos por la 30, veníamos de norte a sur más o menos como a esta hora. Ya se estaba oscureciendo un poco más, ya iban a ser como las 6 de la tarde. Al terminar la jornada laboral, Cristian se dirigía a su casa con su esposa y sus 2 hijos de 3 y 8 años. De repente, al pasar por enfrente de la universidad, cuando de pronto entra una piedra por la ventana y salen volando vidrios por todo lado. Nos tiran una roca desde la Universidad Nacional de este porte. Cristian alcanzó a observar que la piedra fue lanzada desde el interior de la Nacional, golpeando en el pecho a su esposa. El bogotano es reportero y camarógrafo de profesión. Ante el susto, reaccionó como está entrenado, registrando en un video el improperio. Vea, vidrios por todo lado, estamos vueltos nada, esquirlas, sangrados, vengo con mis hijos. Su ira obedecía a que el blanco de la piedra fue la ventana de su carro, en el que viajaban sus 2 pequeños hijos. Por fortuna fue el vidrio de adelante y no el de atrás, porque una piedra de ese porte puede acabar con la vida de una persona. Tanto Cristian Laverde como Aura Lucía Cárdenas entienden que la protesta social es un derecho constitucional garantizado a todos los colombianos. Pero al llegar a una piedra ya de una forma violenta, ya están vulnerando todos mis derechos. El derecho a la integridad física y en algunos casos a la vida. Tengo 2 hijas que todavía les falta un caminito por recorrer y sería para mí muy triste tener que haberlas dejado a ellas solas. Los 2 ciudadanos son una pequeña muestra de un creciente número de personas que aseguran verse afectadas por los disturbios, bloqueos y vandalismo que dejan algunas movilizaciones en el país. Ciudadanos vulnerables que, como Alejandro González, no solo ven afectada su seguridad por estas protestas, también su bolsillo. Nos quebramos en la empresa, se nos perdió todo el capital de trabajo. En marzo del 2019, en el departamento del Cauca, la minga indígena cerró el paso de vehículos durante 26 días en la vía panamericana, que une este departamento con el Valle del Cauca y Nariño. Un paso obligado de un activo y vital comercio en esta región que conecta a Colombia con Ecuador. En los últimos 15 años, la minga indígena ha bloqueado 11 veces la vía panamericana. El objetivo del paro de la minga es recordarle al gobierno que tenía un compromiso con los pueblos indígenas, más de 1.500 acuerdos firmados. Jorge Eliezer Sánchez es el coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. Y a la fecha de la minga no se ha desarrollado los propósitos que los mingueros y los pueblos indígenas habíamos reclamado. Los indígenas Nazan reclaman seguridad e intervención social tras ser los más azotados por la violencia, que en el último año ha cobrado la vida de por lo menos 40 de sus líderes solo en el Cauca.
Para ellos y un amplio sector del país, el paro fue la última salida para llamar la atención del gobierno. Pero para Alejandro González y miles de colombianos que se ganan la vida con sus negocios, ese mismo bloqueo fue su ruina. Soy productor de leche y productor de café en el municipio de Timbío, aquí en el departamento del Cauca. Sin embargo, en ese momento cuando se inició el paro indígena, la empresa que nos compraba la leche deja de recogernos la leche en la finca porque no había cómo llegar. Sin clientes, la producción de leche no tenía ningún valor. Perdió usted el trabajo de muchísimos años. De 5 años, un golpe muy fuerte, perdimos mucho dinero. Como Alejandro, en todo el suroccidente del país, comerciantes denuncian haber perdido unos 60.000 millones de pesos durante los 26 días que duró el paro indígena. Y en otras ciudades del país como Bogotá, en cada esquina de sectores como el centro, se encuentra un rostro de preocupación, como el de Hanover Moreno, uno de los comerciantes afectados por los constantes disturbios en la carrera séptima de la capital. El pasado jueves venía un tipo encapuchado, empezando las protestas de alguna universidad, ¿no? Cogió una balinera y de una vez le pegó al vidrio. ¿Y ustedes estaban aquí tranquilos y él llegó Sí, claro. encapuchado y de una, Sí, de una atacó llegó el y negocio? ya le dio a la antes nos hacía así, que a ver qué van a hacer, y nosotros pues cerrar, porque ¿qué más hacíamos? Una impotencia que comparte la vendedora Xiomara Bordón. La venta se reduce a un 90%. O sea, la gente sale aterrorizada del centro, queda totalmente solo. Y en medio del caos vehicular, también se escucha la angustia de conductores inmovilizados por las marchas. Yo que soy mensajero, todos los días me atazo con mi trabajo. Aquí una manifestación ahorita más tarde la convierten en acabarla al pueblo, contra el pueblo. ¿Y los afectados son ustedes que están acá? Los afectados somos nosotros mismos. ¿Va usted para alguna cita? ¿Va retrasado? Sí, claro, tengo que ir a mi trabajo y aquí no puedo hacer nada. Enfermos paralizados en las vías. Me dializan día de por medio. Yo salgo mala de allí. ¿Y ya se quiere usted ir en este momento? Claro, porque desea uno llegar a la casa y mismo ponerse uno el oxígeno a descansar y vea. Ciudadanos que tributan y tienen que ver cómo de sus bolsillos se paga el arreglo de monumentos como el emblemático de los héroes, que fue vandalizado el pasado 31 de octubre tras una movilización estudiantil. O los daños que sufren los buses del sistema de transporte masivo. En los últimos 3 años, cerca de 1.600 vehículos del SITP fueron vandalizados en medio de movilizaciones. Repararlos saldrá del bolsillo de todos los colombianos. Aún la capital huele las cenizas del intento de incendio en la sede del ICETEX el pasado 28 de septiembre, en medio de otra movilización estudiantil. Solo 3 semanas después, más encapuchados atacaron este edificio de servicios judiciales del centro de la capital. Cuando yo volteo a mirar es cuando empiezan a lanzar las piedras. Digamos que ahí pues mi reacción fue inmediatamente salir corriendo. Yo me arrastré buscando salvaguardar mi vida. Ese día, el empleado Carlos Palacios vio de cerca la muerte. Fue cuestión de 20 centímetros, donde se caiga el vidrio siguiente, pues me hubiese caído en la cabeza o me hubiera podido cortar. Estos trágicos hechos tienen hoy al país debatiendo una relevante pregunta. ¿Se debe regular la protesta social? Como tienen libertad de hacerlo a la hora que ellos quieran, pero si de pronto hubiera una restricción para eso, sería como mejor. La voz de estos ciudadanos ha llegado hasta el Congreso de la República, donde se estudia modificar la Constitución y reformar la manifestación social. El representante a la Cámara, Víctor Manuel Ortiz, del Partido Liberal, propone endurecer las leyes para quienes generen violencia en medio de estas protestas. Castigar severamente, con pena privativa de la libertad, a esas pocas personas que usan las marchas, que usan las movilizaciones para dañar los bienes públicos, para dañar a los comerciantes. Con él coinciden las voces más visibles del Partido Centro Democrático, como la senadora Paloma Valencia. En ningún caso la protesta puede significar la violación de los derechos de los otros colombianos.
Pero en otra orilla, completamente opuesta, están los defensores de los derechos humanos y sectores de izquierda. Un bando en el que se escucha con fuerza la voz de la representante a la Cámara, María José Pizarro. Obviamente que siempre que hay una movilización se afecta de algún otro modo a otros sectores que no se están movilizando. Pero según Pizarro, esto no es razón para que se proponga una reforma que termine silenciando la voz del pueblo. Si quieres, pues se movilice la gente el sábado a las 3 de la mañana, si no afecta la movilidad y no afecta a la ciudadanía, pues entonces ¿cuál sería el resultado de una movilización de este tipo? El límite de la protesta son los derechos de otros colombianos. El debate está como para alquilar balcón. Y hay una voz que ustedes también escucharán, la de quienes detrás de una capucha promueven estos disturbios. ¿Por qué no protestar por sus derechos de forma pacífica sin generar violencia y afectar a otros ciudadanos? Hay quienes insisten en que la violencia y obstaculización de la movilidad de los ciudadanos es la única forma de lograr ser escuchados. A continuación los conocerán. A partir de este momento, opine con el hashtag numeral protestas. Regresamos. El movimiento estudiantil lo que denuncia es que hay infiltraciones de parte de la policía, que hay encapuchados que realmente son policías y que están generando violencia en estas manifestaciones. Hace más de 80 años y ante la represión colonialista más hostil, Mahatma Gandhi logró movilizar a millones de indios en masivas manifestaciones y protestas que buscaban lograr una meta nada pequeña: la independencia de la India de la corona británica. Lo que más llama la atención es que, a pesar de la agresión de los colonizadores, la lograron sin violencia. Si Gandhi pudo conseguir la independencia de su país de forma pacífica, ¿será posible que en Colombia podamos manifestar la necesidad de cambios necesarios sin violencia y sin perjudicar al resto de los ciudadanos? No. Esa es la respuesta contundente de los ya conocidos encapuchados. Aseguran que la movilización pacífica no sirve en nuestro país. Ahora los conocerán en la continuación de la investigación de Laura Incapié. El manifestante que lanzó una papabomba al cajero en el que estaba Aura Lucía Cárdenas no tenía rostro. Me doy cuenta que era un muchacho que iba con la cara tapada. Tampoco los universitarios que, según Cristian, lanzaron una piedra a su vehículo. Supuestamente son universitarios, listo, manifiéstense, hagan lo que quieran, pero ¿por qué putas tienen que utilizar la violencia? Cuando uno ya toma la decisión de lanzar una piedra contra una persona, ahí ya comienza el vandalismo. En la mayoría de marchas y protestas que terminan así en el país, los protagonistas de un lado son ellos, los encapuchados. Para la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, esta violencia desbordó el derecho a la protesta pacífica. Hay vándalos que quieren aprovecharse precisamente de los conglomerados que hay para efectos de generar actos de violencia. ¿Pero qué les responden los encapuchados a los ciudadanos que reclaman una protesta sin violencia? En este salón de clases hace un frío que chuza, pero las palabras que vocifera este joven dan más escalofrío. La violencia es la partera de la historia, la que genera los cambios estructurales. A él lo encontramos en una universidad pública del país. Séptimo Día pudo confirmar que es universitario, pero desde que abrió la puerta de este salón estaba encapuchado. ¿Por qué no protestar por sus derechos de forma pacífica sin generar violencia y afectar a otros ciudadanos? Las marchas pacíficas no existen, porque precisamente es la naturaleza de una marcha, transgredir algo. Eso genera presión. ¿Por qué? Porque el gobierno vende una imagen de inestabilidad y de ingobernabilidad que a él no le conviene. Se refiere a acciones como lanzar explosivos a la policía, atacar bienes públicos que consideran contrarios a su ideología, bloquear vías para generar caos en el tráfico. ¿Justifican ustedes esa violencia entonces? Sí, claro. Yo creo que lo que sucede en las calles es una reacción a la violencia que sucede a nivel general del país. Son elementos que van presionando a la sociedad que tiene que hacer algo. Para encapuchados como él, la violencia es necesaria para lograr una transformación social.
¿Ustedes son conscientes de que estos explosivos como las papas bomba también están dejando víctimas en la población? Yo creo que es una cuestión que se debe medir en su contexto, la particularidad. He visto cómo se tira a bancos, creo que es necesario. Se tiró, por ejemplo, en Bogotá un cajero y una señora estaba adentro, la entrevistamos y ella dice, ¿cómo tiran una papa bomba en un cajero donde yo estoy adentro? La persona que pudo haber lanzado, tal vez no miró a la persona y su ataque no era contra la señora, sino simplemente contra lo que significa un cajero. ¿Pero no deben ustedes medir también las consecuencias de los actos que están generando? Sí, pero a lo que me refiero es que la intencionalidad no va en ese sentido. Para este encapuchado, que representa la lógica de la mayoría de quienes salen cubriendo su rostro a provocar desmanes en las marchas. Los desmanes son daños colaterales de su llamada lucha. Si queremos evitar que haya violencia, pues eliminemos la desigualdad. Cuando eliminemos esa desigualdad, eliminaremos la violencia. ¿Y que haya heridos y muertos mientras ustedes logran esa transformación social que buscan? Yo creo que las vacaciones que ustedes gozan se las ganaron a punta de heridos. Las primas que tienen hoy costó sangre. Se necesita realmente tomar acciones contundentes. Si yo quiero protestar, yo doy mi cara, no con taparme el rostro y con ir a agredir a las personas. Las voces de estos colombianos las han retomado senadores como Paloma Valencia. Una cosa es protestar y otra es violentar los derechos del resto de los colombianos. ¿Pero no cree que una reforma a la protesta social podría violar el derecho que tienen todos los ciudadanos de salir a manifestarse? No solamente hay disturbios, destrucción del patrimonio público, de los bienes públicos. Todas esas cosas son señales que evidentemente desbordan el propósito de la protesta. Pues es que la violencia viene de todas partes. La violencia no es la violencia de los estudiantes o la violencia de los indígenas o la violencia de los camioneros, sino que la violencia también la ejerce el Estado cuando no cumple y cuando no garantiza los derechos. Para la representante a la Cámara, María José Pizarro, lo que se ve en las calles también es el resultado de una sociedad cansada de la inequidad. Pero hemos visto también a estos encapuchados que están armados con ladrillos, con piedras, con papas bomba, que son un explosivo. Pues yo no los he visto con armas de fuego, de largo alcance. Pero no los ha visto con las papas bombas, representante atacando también. Sí, como he visto al escuadrón antimotines con gases lacrimógenos. No debiera haber encapuchados. Si usted está aquí tirando la piedra para agredir a una persona, para destruir un bien público o para destruir un bien privado, pues evidentemente usted está trascendiendo los límites de lo legal. Sin embargo, hay quienes aseguran que parte de esa violencia también es el resultado de un pueblo que no ha sido escuchado y que finalmente explota en las calles. Decir que uno necesita una revolución francesa, matar un montón de gente y cortar un poco de cabezas para generar los cambios es una forma muy precaria de entender la sociedad. A través de cartas o de derechos de petición no se solucionan las condiciones de la gente. Si se garantizara por otra vía, pues muy seguramente la gente no se hubiese manifestado en la historia de la humanidad. Yo no justifico la violencia, pero entiendo que el pueblo está cansado también de una indiferencia de décadas. Pero lo que más preocupa hoy al país es si detrás de estos actos de violencia están solo encapuchados. ¿Pertenecen ustedes a milicias del ELN o a disidencias de las FARC? No, en lo personal no. Compartimos precisamente esos elementos políticos e ideológicos y que hemos decidido efectivamente actuar cuando se necesite. El general Jorge Luis Vargas es el director de Seguridad Ciudadana de la Policía. Hemos identificado 24 organizaciones radicales que principalmente provocan los actos de violencia y los disturbios dentro de las manifestaciones universitarias. Y hay un grupo que es el que más lo preocupa. Que es el que tiene el mayor alcance nacional. ¿Qué grupo es, general? JM19. Que tendría simpatizantes dentro de algunas universidades donde han ocurrido actos violentos. Cuando tenemos disturbios, los disturbios se generan desde el interior de las universidades. Jairo García es el secretario de Seguridad de la capital. Le pongo el último ejemplo que sucedió en la Universidad de Paraguay, que en ese caso se explotó un artefacto con heridos. Pero no ha ocurrido solo en Bogotá. El año pasado en Cali, desde el interior de la Universidad del Valle, encapuchados atacaron con esta bazuca un helicóptero de la policía que sobrevolaba el campus luego de unos disturbios. Y en octubre pasado en Barranquilla, el rector de la Universidad Pública del Atlántico, Carlos Prasca, autorizó el ingreso del SMAT. Soy informado que
que han incendiado un primer salón en el bloque F. Que se han deteriorado unas máquinas de aire acondicionado y se han quemado unas sillas. 10 minutos después me está informando que ya hay otro salón que también están incendiando. Así destruido quedó este salón de la Universidad del Atlántico que el pasado 24 de octubre intentaron incendiar. Aquí todavía se ven estas sillas que quemaron para propagar el fuego. Según el rector, estos actos que él llamó vandálicos fueron protagonizados por los mismos estudiantes. Los encapuchados que vemos en los videos, la gran mayoría son estudiantes de la Universidad del Atlántico. Pero estos señalamientos del rector fueron rechazados de inmediato por líderes estudiantiles como Jonathan Quintero. La comunidad universitaria no quema estos salones porque los quiere, es más, este es uno de los bloques más frecuentado, que más estudiantes tiene. En Colombia, la autonomía universitaria no permite que la fuerza pública ingrese a estos centros educativos. Solo se autoriza su entrada con una orden judicial y si es claro que se está cometiendo un delito. Cerca de 8.000 estudiantes de la Universidad del Atlántico salieron la noche del 31 de octubre a marchar por las calles de Barranquilla para rechazar la decisión del rector de dejar ingresar al ESMAD. También exigen su renuncia inmediata. Una presión que finalmente lo llevó a abandonar su cargo. Para los líderes estudiantiles, esa decisión suya violó la autonomía universitaria. No podemos fijar la autonomía como un territorio vedado a que ante actos violentos se destruyan, y lo que se ha dado en la universidad es atentado contra los bienes públicos. ¿Cuánto podrían costar los daños que se presentaron en la universidad? Puede que ya estén alcanzando los 2.000 millones de pesos. Que se pagarán del bolsillo de todos los colombianos. ¿No es contradictorio e incoherente pelear por plata para la educación pública y al mismo tiempo hacer estos daños que terminan gastando el presupuesto porque van a tener que restablecer las sillas, los salones, toda la cantidad de daños que sufrió la universidad? Por eso mismo sabemos nosotros y creemos nosotros, estamos convencidos de que no fueron estudiantes. El 99% de los estudiantes no dañamos el patrimonio. El coronel Yesid Peña de la Policía de Barranquilla lideró el operativo en la universidad que dejó 28 capturados. 7 menores de edad, 21 adultos, son personas en su gran mayoría estudiantes de la universidad. Sin embargo, líderes estudiantiles denunciaron que se detuvo a estudiantes que no estaban encapuchados ni participando en los actos vandálicos. ¡Viva la U! ¡Viva! ¡Viva la U! Por eso, el rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diago, asegura que en estos casos es mejor recurrir al diálogo antes de autorizar el ingreso de la fuerza pública a un campus educativo. La entrada de la fuerza pública no va a solucionar nada y puede generar más daño dentro del campus. Pero el debate sigue siendo el mismo. ¿Se debe regular la protesta social en Colombia? No existe proyecto que vaya más en contravía de la democracia, que es tratar de silenciar la protesta. Líderes con voz y rostro, como Alejandro Palacios, estudiante de la Universidad Nacional, defienden los resultados del movimiento estudiantil, como el aumento en 4.5 billones de pesos del presupuesto del gobierno para la educación pública. El más alto en toda la historia de Colombia. Es gracias a la movilización pacífica de los estudiantes y profesores que hoy la universidad pública tiene un poco más de recursos. Los líderes insisten en que los actos violentos no son protagonizados por estudiantes, sino por infiltrados, según ellos hasta de la misma policía, que buscan estigmatizar su protesta legítima y tan necesaria en un país donde no hay suficientes garantías para la educación. Si la Policía Nacional, si el ESMAD dice que le da temor enfrentar a estas personas, ahora nosotros que somos estudiantes no tenemos cómo enfrentar a estas personas. Lo que se ha denunciado es que algunos de los encapuchados están dentro de la universidad y están armando explosivos dentro de algunas universidades. Si en el movimiento estudiantil existen grupos radicales que tienen cercanías con grupos armados, ya es deber de las autoridades determinar si eso ocurre o no. Luis Fernando Pérez es el viceministro de Educación. Una invitación a toda la comunidad académica
a que aprendamos también a manifestarnos de otra manera. Luego de 62 espacios de diálogo este año, creo que hemos demostrado que somos un gobierno de puertas abiertas. Pero hay un tema que los estudiantes han denunciado con contundencia: la violencia que, según ellos, ha ejercido el SMAT de la policía cuando llega a controlar estas manifestaciones. No es necesario botar gases, no es necesario mandar aturdidoras, no es necesario herir a la gente cuando se está pronunciando. Un abuso de fuerza que cada vez está dejando más víctimas, según Alexandra González, defensora de derechos humanos. Más de 328 personas han sido heridas por la protesta social, más de 14 personas han sufrido una lesión permanente o incluso han perdido su ojo. Pero no solo son cifras, hay rostros que llevan la cicatriz de estos denunciados abusos de fuerza, como el de Diego Alejandro Hernández, quien recibió un impacto en su ojo en medio de enfrentamientos entre el SMAT y encapuchados el pasado 10 de octubre en Bogotá, luego de una manifestación estudiantil. Ese día de la protesta, ¿usted estaba encapuchado? No, señora. Yo estaba grabando, como te digo, estaba mostrando mi rostro. ¿Estaba usted armado con algún tipo de artefacto? No, la única arma era mi voz de protesta. Y aún así resultó ser la principal víctima de estos disturbios. Entonces yo estaba ubicado a unos 6 metros hacia allá. Siento un impacto doloroso que viene en diagonal. Salí corriendo, pidiendo ayuda. Con el ojo tapado, yo tenía miedo de ver qué tenía porque sentía que se derramaba cosas. Sentí que era el ojo que se había salido. ¿Esa bala se la disparó usted el SMAT? Probablemente esas balas son las que utilizan ellos para marcar a los manifestantes. Alejandro está a la espera de realizarse una cirugía para recuperar su ojo. Y en Soledad, Atlántico, un joven de 19 años que estaba observando una protesta de Electricaribe terminó muerto en medio de disturbios entre la policía y manifestantes. Cuando la policía llega y uno de los policías que se agacha y ese es el que le dispara a mi hijo. Maribel Gómez denuncia que su hijo no estaba participando en los actos violentos y aún así la policía no midió su reacción. Hay momentos que ellos actúan con mucha violencia y así matan gente inocente, porque mi hijo era inocente. María José Pizarro, la principal defensora del movimiento estudiantil en el Congreso, también denuncia fallas en los procedimientos del SMAT. Que en vez de proteger a los manifestantes para que puedan desarrollar su movilización pacífica, al final pues terminan también en una especie de confrontación con los estudiantes. Tenemos que cuestionar la violencia de todos los lados y hay violencia del SMAT. El SMAT no es antiprotesta, es antidisturbios. Y eso es lo que hace el SMAT, evitar que pase a mayores, disolverlos y actuar conforme a la ley. Pero ustedes, general, ¿reconocen que ha habido abusos de parte del SMAT? Hay policías que no cumplen con su deber. Y a esos policías que no cumplen con su deber están los entes de control para que nos investiguen. Según las cifras de la policía, este año 296 miembros del SMAT han sido investigados por abuso de fuerza, de los cuales 28 fueron sancionados, pero otros 229 casos se cerraron. El movimiento estudiantil lo que denuncia es que hay infiltraciones de parte de la policía, que hay encapuchados que realmente son policías y que están generando violencia en estas manifestaciones. No hay ningún miembro de la policía cumpliendo funciones como la describes. No hay ninguno. ¿Pero qué pasa cuando la protesta de algunos gremios perjudica a miles de colombianos? Si uno comete una infracción y le imponen una multa de tránsito, ¿por qué uno sale a protestar por eso? ¿Está bien protestar y afectar a la población por cualquier razón? Cuando regresemos, ustedes conocerán casos de manifestaciones que, según muchos sectores, serían un claro ejemplo del abuso del derecho a la protesta. ¿Y no cree, ministra, que esa labor de las autoridades no ha sido lo suficientemente efectiva? Porque lo que vemos es que a estos llamados vándalos muchas veces ni siquiera los capturan y cuando los cogen, pues los sueltan y vuelven a salir. Hace poco vimos cómo en Chile, Ecuador, Nicaragua y Hong Kong
Miles levantaron su voz por causas justificables. Buscan transformación social, rechazan la corrupción, la represión y la desigualdad, entre otras razones. Aquí en Colombia, en el paro nacional del próximo jueves, muchos marcharán para buscar mejorar la vida de todos los colombianos. Sin embargo, aquí hay gremios que priorizan sus propios intereses particulares por encima del bienestar de toda la sociedad. Un claro ejemplo, el paro transportador que fue convocado en septiembre pasado. Miles de niños no llegaron a sus colegios, miles de ciudadanos no pudieron trabajar. Y todo porque un grupo de conductores decidió bloquear importantes vías. Dicen que estaban en desacuerdo con los castigos que se les da por reincidir en multas de tránsito. ¿Será que fue justificable? En el final de la investigación de Laura Hincapié, verán que para muchos colombianos el libre derecho a la manifestación pública deberá ir acompañado de un deber. El deber de no perjudicar al resto de la sociedad. Estas imágenes no son en Colombia. Son en Chile, donde manifestantes llevan un mes en las calles pidiendo que el presidente Sebastián Piñera haga profundas reformas sociales. En Bolivia, ciudadanos protestaron por un presunto fraude electoral, una movilización que logró la renuncia del presidente Evo Morales. Los chalecos amarillos en Francia pusieron en jaque al presidente Emmanuel Macron. En Hong Kong llevan 3 meses de disturbios por las medidas económicas. La lista crece con un común denominador. Son movimientos sociales que representan una causa justificable. En Colombia, sin embargo, hay quienes señalan que algunos particulares abusan de la protesta social para sacar beneficios propios. Yo creo que son inaceptables. Yo creo que uno no puede bloquear los derechos de los demás colombianos para hacer su protesta. Como ocurrió en septiembre pasado, con el reciente paro de transportadores convocado por Hernando Chávez. A las 0 horas inicia el paro a nivel Colombia, taponando vías en Colombia, entrada y salida a las ciudades, taponando aeropuertos, terminales, todas las vías, no circulará ningún carro. Un autoproclamado líder de conductores que pidió bloquear importantes vías del país para protestar contra las medidas que castigan a reincidentes en multas de tránsito. Nos están quitando la licencia de conducción, la están sancionando por 6 meses, 1 año y de por vida. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso porque nos están dejando sin trabajo. Pero para muchos sectores la razón de su protesta era un interés particular y muy específico que no justificaba desatar semejante caos y afectar la cotidianidad y los derechos de miles de ciudadanos. La gente humilde somos los que siempre nos afectamos en este problema tan berraco que ocurre. En el caso de Chávez se reveló que él era un recurrente infractor de tránsito que debe unos 7 millones de pesos en multas y que en rechazo a esas sanciones convocó a paralizar el país con este video. Me hago responsable a lo que usan las carreteras, pero carro que transite, que se atengan a las consecuencias. ¿No cree que decir que se atengan a las consecuencias es amenazar a todo un país? En ese momento no estoy incitando a la violencia. Lo dije advirtiendo a los compañeros de que les iban a sancionar su licencia de conducción, como ha seguido sucediendo. ¿Le parece justificable que por ustedes reclamar sus derechos particulares de un gremio, se afecten los derechos de tantos ciudadanos? Si los políticos en Colombia no nos ponen cuidado, entonces la única manera de lograr que nos atiendan es hacer eso. De lo contrario, no hay otra forma. ¿Pero qué dice frente a la cuestionada causa de su manifestación? Para algunos sectores, en vez de que ustedes salieran a protestar porque tenían multas y les quitaban las licencias, pues deberían es más bien no cometer esas multas para que no les quiten la licencia. Que venga uno solo, un conductor, pero que ande siquiera 15 horas detrás de una cabrilla y me diga que un gran chonco para él. La protesta no tiene que ser una extorsión. No es o usted me da o yo le acabo Bogotá y ningún bogotano puede volver a su casa. No. Pero no solo pasó con conductores de buses.
también con taxistas. Hugo Ospina dice ser líder de este gremio en todo el país. 17.000 propietarios y conductores inscritos en nuestra organización gremial. En videos como estos, Ospina ha convocado a otros taxistas a bloquear vías en Bogotá. Con pitos, con bubucelas y a sacar también esos bandidos y delincuentes que el Estado declaró ilegal. ¿Se justifica paralizar la ciudad? Personas que tienen que ir a su trabajo, que pierden vuelos, enfermos que van en un taxi, en un carro y que no pueden seguir por los derechos de ustedes y los intereses de un gremio. El taxista no protesta porque quiere protestar, es que nos obligan a marchar, es que nos obligan a salir a las calles. Usted reconoce que tiene el derecho a la protesta, pero que ese derecho también tiene unos deberes para evitar que eso termine en violencia. Nosotros jamás seremos promotores de ejercer violencia contra otra persona, jamás. Sin embargo, en este video y venir y bloquear toda la ciudad. Sabemos que esto es un delito, bloquear el país. ¿No cree que en este video usted está promoviendo la violencia también? Cuando la vía gubernativa se acaba, vienen las vías de hecho. Eso está en la Constitución y la ley. Para el senador Juan Diego Gómez, parte del problema es que la Constitución en Colombia establece la protesta social como un derecho fundamental, pero según él, no deja tan claro cuáles son los deberes de quienes salen a manifestarse. Las autoridades y los ciudadanos no alcanzan a definir cuál es la metodología o la manera en que se garantiza sin que afecte otros derechos de los ciudadanos. Por esa razón, él busca llevar al Congreso un proyecto de ley para establecer algunas condiciones a la protesta. No comprometa la prestación de un servicio público esencial, establecer el uso de cámaras de reconocimiento facial, drones, herramientas tecnológicas que nos ayuden a individualizar a quienes están cometiendo estos errores. Y la rechazamos contundentemente y saldremos a defender el derecho a la legítima protesta social. Para líderes como José Daniel Gallego, estudiante de la Universidad del Cauca, iniciativas como estas estarían limitando sus derechos. Salimos desde el movimiento estudiantil es porque algo está pasando y nosotros no podemos guardar silencio, no podemos ser cómplices de esa realidad. El representante a la Cámara, Víctor Manuel Ortiz, también presentó un proyecto para convertir el vandalismo en un delito en el Código Penal. Hay personas violentas atentando contra los bienes. Entonces, ¿qué buscamos? Judicializar y darle una pena de 6 a 8 años de prisión. Me parece mucho más grave que un joven que tiró una papabomba termine en la cárcel convertido en un criminal a que un muchacho que tiró una papabomba sea resocializado. Pero quizá la propuesta para regular la manifestación social que más ha generado polémica ha sido la del senador Jordán Tamayo. Que las marchas sean solo para sábados y domingos, ya que son 2 días sin tanta congestión. Se respeta el derecho laboral de la gente del comercio, de los alrededores de las marchas, el derecho a la movilidad de los ciudadanos. Los estudiantes solamente podemos marchar los sábados y los domingos, o que solamente podemos marchar por los andenes, es un intento de algunos sectores a los cuales les incomoda nuestras reivindicaciones y nuestras demandas para silenciar nuestra voz. Por el momento, el gobierno nacional no propondrá una ley para regular el derecho a la protesta social en Colombia. Según lo afirmó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dejarán una posible regulación en manos del Congreso de la República. Nosotros no vamos a proponer una regulación porque consideramos pues que con las normas que hay en la actualidad dan todo el piso jurídico para la actuación de las autoridades. ¿Y no cree, ministra, que esa labor de las autoridades no ha sido lo suficientemente efectiva? Porque lo que vemos es que a estos llamados vándalos muchas veces ni siquiera los capturan y cuando los cogen pues los sueltan y vuelven a salir. Si nosotros vemos un video de lo que pasa en un momento de una protesta es realmente muy complejo, porque la autoridad tiene que actuar de una manera, si bien es cierto, con energía para poder restablecer el orden público, también con cuidado precisamente con aquellas personas que no están en los actos de violencia. Mientras en el país hay quienes consideran la violencia como un arma en su protesta, la mayoría de ciudadanos pide a gritos que se tomen medidas para evitar más imágenes violentas como estas. Que sí, que protesten, claro, nadie les quita el derecho, pero no dañen a nadie.
a gente inocente. Para evitar también que en el control de la fuerza pública a estos disturbios se cieguen los sueños de jóvenes como Diego Alejandro. No quiero que más estudiantes sean así afectados, que esto pudo haberme llegado a otra parte del cuerpo en la que hubiera sido letal, me hubieran matado quizás. El próximo 21 de noviembre en el paro nacional, diferentes sectores del país participarán en una protesta legítima contra la reforma pensional y laboral. Una gran oportunidad para demostrar que en Colombia sí es posible levantar nuestra voz sin silenciar la de otros. Algunos congresistas opinan que el principal problema es que en nuestra Constitución se garantiza de forma amplia el derecho a la movilización, pero no están claros los deberes de quienes quieren protestar. Hay proyectos de ley, iniciativas de las Cortes y desde luego opiniones diversas. Mientras se ponen de acuerdo, habrá manifestaciones, algunas pacíficas y justificadas y otras no tanto. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Una de las cosas más indignantes que puede existir es pagar lo que otro se ha gastado haciéndose pasar por usted. Usted solicitó un crédito por 42 millones de pesos, pero ¿cómo así si yo nunca he solicitado ningún préstamo ni he firmado? Imagínate, me están descontando 1.021.000 pesos. Y otra, sentir que las entidades en las que usted siempre ha confiado habrían abierto las puertas para que los delincuentes lograran su objetivo. No voy a poder sacar un apartamento por culpa de la negligencia de una entidad bancaria y de una entidad financiera. Perdí la credibilidad en los bancos. ¿Y no puede ser que ellos también hubiesen sido víctimas de un engaño? No, ellos deberían de corroborar bien la información. La otra semana conocerá algunas modalidades que utilizan los suplantadores para sacar créditos. Y ojo, porque el único requisito para que usted sea una posible víctima es tener cédula. Decía que para el año 2018 yo había solicitado un duplicado de cédula y había pedido que me lo mandaran a Soledad Atlántico, cosa que es falsa. ¿Cómo pueden los colombianos confiar en la registraduría después de ver estos casos? Cada vez es más fácil sacar créditos, incluso por internet. No solamente con los bancos, sino con otras entidades. ¿Ustedes qué verificaron? Una dirección falsa, un correo falso, y le ponen de contacto a alguien que forma parte del mismo combo. Pues burlarse de ustedes es muy fácil. Sin ninguna duda. Y por eso asumimos las pérdidas. ¿Será? Pues no se pierda el resultado de esta investigación el próximo domingo. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. No se vayan, a continuación Voz Populi TV y nosotros nos vemos el próximo domingo en Séptimo Día.